¿Cómo afectan las relaciones tóxicas a tu salud mental? ¿Te lo has preguntado? ¿Estás lidiando con algo así? ¿Te has preguntado incluso alguna vez si quizá no es solamente que los demás puedan ser tóxicos contigo, sino te preguntas si a lo mejor tú puedes estar siendo una persona tóxica para alguien más? Y es que vamos a estar metiéndonos de lleno en este tema porque es un tema que nos afecta a todos. Sabes que suelo intentar escoger aquellos asuntos que tienen que ver sobre todo pues con lo relacionado con aspectos del día a día, cosas que necesitamos saber, que necesitamos reflexionar, que pueden marcar de una manera muy clara nuestro bienestar, el bienestar de aquellos que viven cerca de nosotros. No buscamos hablar por hablar, buscamos también reflexionar para poder dar soluciones a lo que esté pasando. Así que necesito, por una parte, que vengas a esta conversación con una mentalidad amplia, que en la medida de lo posible pues también te empapes de lo que vamos a estar hablando aquí, lo disfrutes, pero además que te impliques, nos puedas lanzar preguntas. Y ya te advierto que vamos a estar con un invitado de excepción, que es Marcelo, que te voy a presentar en un momento porque lo tenemos ya ahí a la vuelta. Le vamos a dar la bienvenida. Por cierto, me podéis ir confirmando si os está llegando el sonido. Me parece que sí. Ahí va Hola, Marcelo hola, ya. ¿qué Muy tal, buenas Lidia? tardes. Muy buenas, Bien, encantada en conocerte y sí, compartir este tiempo igualmente. contigo. Igualmente, porque además, claro, uno está en redes sociales y le da casi la sensación de que conoce a todo el mundo porque lo ve, Sí, sí, es cierto. pero no habíamos tenido la oportunidad de conocernos así en vivo y en directo, y para mí es un gustazo además poderlo hacer en este momento, para hablar de algo así, ¿no? Que sé que es uno de tus temas estrella. Sí, Vais a sí, es verdad. disfrutar mucho con Marcelo porque Marcelo es alguien que, además de ser psicoterapeuta, Ujú. él es también teólogo y nos va a poder dar una perspectiva, yo creo, muy enriquecida de todo esto. Pero además lo interesante es que al ser esa persona accesible que veis, es alguien a quien podéis seguir con mucha facilidad. Además, si no lo estáis haciendo, estáis tardando. Podéis encontrarle en Instagram como Marcelo JR Psi, por aquello de Esto es. Marcelo Junior. Marcelo JR Psi, seguidle, por favor. Encontraos con él porque vais a ver muy buenas cosas y muy buen contenido. Pero yo estoy muy agradecida porque has tenido la disposición desde el primer momento Imagínate, a acercarte a este rato, que yo sé que los jueves por la noche son ya, hemos pasado el Ecuador de para la todos, ¿verdad que semana, sí? todo el mundo va cansado, no sabe muy bien qué hacer con su vida en ese momento ya, pero creo que hay mucha gente necesitada. Así que te voy a pedir que te presentes tú, que nos cuentes algo más de ti, de qué es lo que haces, por qué te dedicaste a este ámbito en particular, y a partir de ahí ya vamos tirando de este hilo para sacarle mucho provecho a esta conversación. De acuerdo, pues encantado en estar aquí, en compartir este espacio y este tema contigo. La verdad es que me hacía mucha ilusión, ¿no? Hablar contigo, que es psicóloga. Además de esto, sé que tiene un par de libros escritos, de los cuales tengo ganas de leer, porque me parecen temazos, me parecen muy buenos temas los libros, ¿no? Y nada, pues como me describiste, soy teólogo, soy psicoterapeuta. Y hace años, desde la formación, he decidido trabajar en este tema de la dependencia emocional, ¿no? Y de relaciones disfuncionales, porque he visto la gran necesidad y he visto cuánto afecta a la vida de las personas este tema. Entonces, lo que vamos a hablar es un tema muy cercano a la vida de la gente y les afecta de una forma muy práctica, ¿no? Puede potencializar a alguien cuando está en una relación sana, pero la verdad es que estando en una relación mala, te puedes aplastar por estar ahí, por Sí, permanecer ahí, ¿no? claro. Entonces, seguramente los próximos minutos, pues vamos a disfrutar mucho de este tiempo y de este espacio. Sí, yo ya estoy en eso, ¿eh? Ya estoy disfrutando. Me encanta escucharte. Cuando estuvimos hablando de enfocar el tema, y bueno, siempre me gusta pues ponerlo digamos, en las manos también de la otra persona que va a estar en la conversación, y ver si le apetece el enfoque y demás. Yo pensaba en lo siguiente, y Marcelo conectó muy rápido con esa cuestión, ¿no? Mucha de la gente que llega a mi consulta y que viene con problemas de depresión o de estrés o de ansiedad, siempre me ha llamado mucho, mucho la atención cuántos de ellos viven lo que viven en parte porque están inmersos
en contextos bastante problemáticos. La palabra tóxica no es la que más me gusta, aunque la utilizamos Ujú, lógicamente ujú. también en la Sí, sí, publicidad, porque queremos trasladar a la gente una idea y queremos que sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Decir la palabra disfuncional, pues a mucha gente dirá, ¿y eso de disfuncional qué es? ¿No? Sin embargo, dices tóxico y de repente todo el mundo más o menos, al menos intuye, ¿no? Pero me llamaba la atención, digo, cuánta cantidad de personas vienen con esos problemas de salud mental y vienen precisamente porque cuando te pones a investigar en sus vidas, a veces no son tanto ellos el problema como el entorno en el que se mueven, que está generando muchas veces, por ejemplo, culpas falsas, está creando sentimientos de vergüenza donde no tendría por qué haberlos. Yo en el libro Psicología del Cambio, que es uno de los más recientes y que mencionabas, una de las cosas que me planteé fue decir, vamos a poner el estrés, ansiedad y depresión en palabras palpables, ¿no? Que podamos fenomenal. entender. El estrés es desbordamiento, para quienes Ujú, nos están escuchando. Cuando tú estás desbordado ya estás estresado, es la manera en la que me gusta explicarlo para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Cuando tienes un nivel de incertidumbre que no puedes manejar, eso es la ansiedad. Y ujú. cuando una persona se siente indefensa, entonces está entrando, se está acercando, digamos, a cuadros depresivos, ¿no? Y claro, yo pensaba el otro día, digo, esto lo tengo que hablar con Marcelo, porque mucha gente, sus relaciones les desbordan, les generan niveles de incertidumbre absolutamente inasumibles y les ponen en una situación de indefensión que ya parece que lo que les queda es tirar la toalla, echarse en un rincón a morir y desaparecer. No sé si tú tienes esta sensación también. Sí, sí, comparto de esta misma percepción que tienes, Lidia, porque quizá la gran dificultad es de relacionarse con uno mismo. Entonces, al día de hoy, las relaciones son reflejo de esta incapacidad de relacionarme conmigo mismo de forma asertiva. Entonces, esto se manifiesta en una relación que, como bien has dicho, por veces la llamamos de tóxica, pero también podría tener otros nombres, otras etiquetas como disfuncional, como algo que ha perdido su funcionalidad, ¿no? Pero sí sería, o sea, para empezar, deberíamos aclarar que no existen personas tóxicas, ¿ok? Eso es Entonces, muy las importante. relaciones podrían volverse tóxicas en función de esta disfuncionalidad, en función de los conflictos, en función de la falta de asertividad, ¿no? En función de la incapacidad, pues, de establecer acuerdos con tu pareja y aquí, pues, otros ambientes también, ¿no? Amistades, el ambiente laboral. Pero hablando de la dependencia emocional y de relaciones tóxicas, personas no existen, ¿ok? Eso es. Relaciones sí, se pueden volver tóxicas, pero personas no. Eso. Y creo que para empezar, quizá una de las cosas que podríamos establecer es un contraste, porque al día de hoy veo muchísima confusión, no sé si la ves también, entre lo que sería sano y lo que sería tóxico. O sea, no sé si esto ha sido un papel que la cultura trató de jugar, si las costumbres fueron cambiando, pero veo muchísima confusión en este aspecto, en esta dificultad de definir, ¿esto es sano? Y esto no es sano, ¿no? También hay gente que argumenta desde un punto de vista de cada pareja es un mundo, hay que respetar sus costumbres, y sí que es cierto, pero no del todo. Entonces, ¿compartes de esta visión también? ¿Ves que existe esta confusión y la necesidad de aclarar estos temas? A mí me encanta que plantees esto, porque resulta que hay una cosa de la que hablamos mucho los psicólogos, que es lo que se llama el razonamiento emocional. Es Uh -huh. decir, el actúo en base a lo que siento y entonces, ¿qué sucede? Que a veces decimos, esto sé que no es como debería ser, pero como lo quiero, aquí. Por ejemplo, sé que la forma que esta persona tiene de comportarse conmigo no es saludable, pero como estoy enganchado a esta persona y me produce emocionalmente una serie de cosas, ya entro en, bueno, pues autoengañarme, justificar ciertas cosas, termino disfrazando la realidad, le doy 4 vueltas para que no parezca tan tóxico como está siendo. No separar además eso del comportamiento de lo que es la persona es un error muy común. De hecho, mucha gente se puede haber dado a lo mejor de bruces con esta cuestión, ¿no? Que tú decías. Importante Exactamente. recordarnos que la persona es persona y es su comportamiento lo que rechazamos, pero no rechazamos a una persona. Lo que no nos gusta, lo que no debiéramos abrazar de manera dependiente es ese comportamiento. Y te vas a reír de lo que te voy a decir. No sé si tienes dotes de adivinación o es que No, en no, esto es parte no tengo. estamos alineados o muy alineados más de lo que pensábamos. Pero mira, esta es una información que nadie tiene.
Prácticamente esto lo sabe mi agente literario y lo sé yo porque le entregué el manuscrito hace unos pocos meses. Mi próximo libro, que sale el año que viene, si Dios quiere, se llamará La mente en orden y solamente hablo básicamente de lo que tú acabas de explicar, que es cómo la asertividad con uno mismo marca radicalmente cómo van a ser las relaciones, cómo va a ser tu salud mental, cómo van a ser cuestiones tan básicas Wow, como qué la toma de temazo. decisiones, tu autoestima. Me encanta. Y claro, lo interesante de esto es lo siguiente. Yo planteo la asertividad quizá no tanto como nos la han contado normalmente, en plan, Ujú, pues la capacidad de defender tu derecho frente a los de los demás sin perder de vista el derecho de los demás, ¿no? Eso ujú. es una parte pequeñita de la asertividad, pero la asertividad tiene que ver con tres patas, no sé cómo lo verás tú, la conjunción de ser honestos, por una parte, ser Sí, justos y además lo que hagamos, hacerlo en amor, hacerlo en afecto, hacerlo en empatía, en conexión interpersonal. Entonces, cuando una persona está en una relación de este tipo tóxica, entiendo que termina distorsionando la verdad, termina aceptando algo que es injusto, quizá pensando que eso es amar, pero eso no es amar. Ni te amas a ti mismo correctamente, ni estás amando al otro de manera es correcta cierto. tampoco, ¿no? Y pensando en esto, Lidia, traté de preparar 7 características, seguramente podríamos enumerar otras muchísimas más, pero 7 características para aprender a identificar lo que sería una relación disfuncional o tóxica, ¿no? Pues vamos a eso, nos metemos de cabeza, porque creo que la gente necesita cosas muy específicas, no son fórmulas mágicas, pero sí son una hoja de ruta. Así que, por favor, los que estáis corriendo a por papel y bolígrafo, porque esto no os lo podéis perder. Por cierto, vamos a procurar dejarlo grabado en el perfil, por lo menos Seguramente en el sí, mío, sí, sí. y entonces quedaros tranquilos también, lo vais a poder escuchar, compartir, lo que queráis, ¿vale? Pero siempre os digo, como no nos podemos fiar de la tecnología, si tenéis papel y bolígrafo a mano, mejor que mejor. Así que adelante con esos 7 puntos que nos van a venir muy bien. Fenomenal. Pues la primera característica sería muy básica, pero a través de ella ya podríamos identificar, ¿no? Si esto está funcionando, si esto ha dejado de funcionar, y es, si a cada día te sientes peor contigo mismo, ojo, ¿ok? Porque si a cada día esta relación afecta tu estado de ánimo, y aquí volvemos al principio, a lo que hemos hablado, si sientes esto que llamamos esta mala sintomatología, ¿no? Como me veo indefenso y en función de esto me siento cada día más triste conmigo mismo, veo que no progreso, pues en función de todos los conflictos, ¿no? Siento que cada vez más, pues esto me genera una ansiedad, despierta la incertidumbre por tener que adelantarme o estar constantemente anticipando lo que puede ocurrir, ¿no? Si me va a dejar, si vamos a proseguir, qué va a pasar. Si te ves así diariamente, si esta relación afecta tu estado de ánimo directamente, pues ojo, esta sería la primera característica que necesitamos hacer caso, ¿ok? La segunda sería, si tienes que dejar de ser quien eres para permanecer en esta relación, algo ha dejado de funcionar ahí. Entonces, es muy precioso el concepto que tenemos de nuestra identidad, nuestra persona. Y la persona que te relacionas tiene que aceptar tal y como eres, ¿no? Claro, existe una cierta flexibilidad en función de los cambios, todos buscamos mejorar, pero no es función del otro cambiarme, transformarme al punto de convertirme en una persona que no soy. Entonces, esta segunda característica es muy importante hacer caso a ella porque por veces para permanecer en una relación hay un par de personas que tratan de anularse y al final te mirarás al espejo y no te vas a reconocer porque Claro. de forma progresiva anulaste tu persona, o mejor dicho, permitiste este proceso de anulación de tu persona, ¿no? Entonces, Uh -huh. necesitamos hacer caso a esta señal, ¿no? También es verdad que creer que tu pareja te va a rechazar y en función de este rechazo no tocar temas claves para la pareja o para relaciones, pues es posponer un conflicto, armado, un conflicto gigante. Entonces, fíjate, con este tipo de pensamiento o lo que podríamos llamar también una distorsión cognitiva, o sea, muchas parejas tratan de posponer situaciones porque piensan, pero es que si le digo esto, me va a dejar. O si le digo esto, le va a sentar mal. Entonces, mejor omitir, mejor mentir. Y de esta forma lo que estamos haciendo es posponiendo este gran conflicto, ¿ok? Y al final, pues
esto es una señal tampoco que deberíamos negligenciar, ¿no? Ujú, Ah, la cuarta señal es como pasa con mucha gente y yo escucho constantemente el hecho de creer que tu pareja podría enamorarse de otra persona por no estar feliz contigo y entonces te va a dejar, ¿no? Aquí sí que es verdad que podríamos trabajar con más profundidad y averiguar de dónde viene esta creencia, ¿no? Quizá ahí podríamos entrar en las teorías del apego, con más tiempo, pues hablar más de esto, pero es algo desmedido, es un pensamiento, es un miedo que constantemente viene a la mente de la gente, ¿no? Tener esta percepción que a cualquier momento mi pareja va a cambiar porque me va a dejar por otra persona y quizá esta otra persona ni sea real, o sea, ni existe un nombre, no estamos hablando de alguien específicamente, es solamente una percepción distorsionada, ¿no? Existe una persona o puede ser que conozca a alguien, ¿no? Y esto desata muchísima ansiedad, incertidumbre, porque no se sabe lo que va a pasar y se vuelve ujú, disfuncional, ¿no? También es verdad que no podríamos anular nuestras necesidades y priorizar solamente la pareja. Esto me trae la impresión que mucha gente piensa o imagina que la vida empieza en la pareja. Y eso es una mentira. O sea, antes de estar en pareja, seguramente eras una persona, tenías una vida y mismo en pareja es importantísimo mantener tus prioridades, compartirlas, seguramente sí, flexibilizarlas también, esto se aprende, pero mantener estos espacios de autonomía es algo imprescindible para no dejar de ser persona, ¿no? Y quizá desarrollar la famosa capacidad de decir, no, no me apetece, no quiero, al final no creo que sea lo mejor para mí, ¿no? Es importantísimo porque cuando anulamos esta capacidad de decir no, al final lo que estamos anulando es nuestra propia autoestima, es nuestro propio progreso como persona, ¿no? Entonces, mantener la capacidad de decir no frente a situaciones donde no me siento a gusto, pues es algo no negociable, es algo ujú. imprescindible, ¿no? Voy por el sexto punto, ya son siete, solamente falta el séptimo, uno más, que es percibir que antes de conocer a tu pareja, eres una persona alegre, eres una persona soñadora o soñador, tenías muchos proyectos y ahora todo esto se ha vuelto en función de lo que te diga tu pareja. Entonces, fíjate, ¿dónde están estos proyectos? ¿Dónde están estas ilusiones del pasado? Tus sueños, ¿ok? Que agregaste a la pareja, ¿no? Todo esto hay que resgatar, todo esto hay que considerar otra vez si la relación pues está generando esta disfuncionalidad, ¿no? Y por último, bueno, hablamos un poco de esto, es no reconocerte más, ¿no? Es que poco a poco has dejado de ser tu persona para encajar en esta relación. Poco a poco abriste mano de quizá valores que para ti son valores muy costosos, pero que en la pareja, para evitar un cierto tipo de conflicto, pues bueno, mejor amenizarlo, ¿no? Entonces, claro, existen muchas otras señales. Podríamos sumar a esto la necesidad de control. También es un gran Ujú, problema, ¿no? Saber con ujú. quién está, saber qué está haciendo, ¿no? Esto es algo disfuncional, es algo que a largo plazo se vuelve insostenible, ¿ok? Entonces hay que frenar, hay que aprender a manejar este tema de la necesidad de control. Por veces podemos sumar y agregar a esto pues una falta de respeto y aquí la falta de respeto por veces es alzar la voz constantemente en una discusión donde no existe un entendimiento. Eso es una falta de Ujú, respeto. Y esta falta ujú. de respeto tiene la tendencia de progresar. Quizá empieza Claro, pequeña, pero cuando no es gestionada, una vez que no se gestiona, esto progresa. Entonces, ojo, si empieza así, necesitamos imponer. Siempre digo y enseño que el respeto es algo que imponemos desde nuestra percepción del autorrespeto. Yo enseño a los demás la forma como a mí me gustaría ser tratado. Es claro. mi responsabilidad, ¿no? Entonces, la falta de respeto es algo que podríamos agregar. También el hecho de los celos excesivos. Uy, esto es un Ujú. problemazo. Sí, Sentir y no sentir los celos, ¿no? Y a sí, sí, esto sí. se sumaría pues una cierta chantaje emocional, una manipulación, también los conflictos, pero de forma perenne, ¿no? Todo Ujú, esto, si identificas como, digamos que cinco o más,
pues entonces ojo, porque quizá esta relación se ha vuelto tóxica o se ha vuelto disfuncional. Claro. No sé si estarías de acuerdo conmigo en animar a las personas que nos están escuchando, además, también a que, aunque estamos mencionándolo, por ejemplo, más en el contexto de pareja, Ujú. pero esto es absolutamente aplicable, por ejemplo, en el ámbito de las amistades. Es Sí, sí decir, es a verdad. veces nuestras relaciones tóxicas son con personas de nuestro entorno, que pueden ser amigos simplemente, personas que además a veces no son tanto amigos por méritos, sino amigos por antigüedad, que hace mucho tiempo dejaron de demostrar méritos por los cuales deben seguir siendo considerados como amigos. Tenemos que ir revisando sistemáticamente a qué llamamos amigos y no amigos, porque muchas veces yo te estaba escuchando, por ejemplo, y pensaba en personas que tengo en mente que esto mismo que tú estabas explicando lo podrían aplicar perfectamente a relaciones de amistad que han tenido y tienen alrededor, que les están apretando constantemente en esta Sí, dirección, y además ahí se juntan como dos perfiles, ¿no? Antes hemos mencionado la asertividad como el modelo en el que mejor nos podemos desarrollar para evitar relaciones de este tipo, pero en las relaciones tóxicas normalmente se suele dar la conjunción de dos perfiles paralelos, ¿no? Serían los dos contrapuestos a la asertividad. La asertividad sería, digamos, el núcleo maravilloso donde querríamos y deberíamos estar, pero luego están los que son, llamamos pasivos en psicología, que no es que no hacen nada, sino que lo que hacen para poner orden no es suficiente. Y luego están las personas agresivas, que son esencialmente egoístas. Claro, son agresivas no porque peguen o insulten, que si pegan o insultan evidentemente son agresivas, sino porque, como tú decías, pueden ser manipuladoras, pueden usar el grito o la imposición o la envergadura física o el chantaje o la falta de verdad. Y quisiera a lo mejor, por si sirve, por si ayuda, ya que antes hemos mencionado que un comportamiento asertivo tiene que conjugar esos tres elementos de verdad, justicia y amor. Fíjate qué curioso esto, porque una persona pasiva le da ujú, muchísimo, muchísimo peso al amor, pero un amor malentendido que quita la verdad y que quita la justicia y dice, no, pero yo lo que quiero es amar a esta persona y yo lo que quiero es no tener conflictos, pero al final terminas teniendo tú un conflicto intrapersonal solo por no tener esa discusión o solo por no decirle a la otra exactamente, persona o solo porque exactamente. no me vaya a dejar, ¿no? Entonces, la persona que es víctima de esa relación tóxica, en ese sentido, suele incluirse dentro de ese perfil pasivo por un amor malentendido. Ahora, del otro lado, al agresivo es que le da igual la verdad, le da igual la justicia, le da igual el amor. Entonces es curioso como cuando esa tríada no la respetamos, de repente todo empieza como a desmoronarse, ¿no? Y la relación se convierte en ese drama tremendo que supongo que tú habrás visto muchas veces en el acompañamiento a personas y habrás Ujú. visto algunos de los efectos que tienen sobre ellos, ¿no? ¿Qué tipo de efectos son los que notas que son más comunes en personas, parejas que viven esto de esta manera? Bueno, seguramente una de las cosas que vemos es, esto lastima mucho la autoestima de las personas, entonces se percibe que una persona después de haber salido de una relación así, sea en un ambiente laboral, sea en un ambiente de amistad o en pareja, su autoestima se vuelve lastimada en función de haber relacionadose con esta persona y estar en ese ambiente tóxico o disfuncional, como hemos nombrado aquí también, ¿no? Se pierde mucho el autorrespeto. Si la asertividad fuera una brújula, ¿no? Esta brújula ya se vuelve descalibrada, pues ya no tenemos esta brújula calibrada como debería estar. La toma de decisiones se ve muchísimo afectada porque por mucho tiempo esta persona ha dependido de alguien, ¿no? Para aprobar sus decisiones. Entonces, claro, son síntomas que no podemos ignorar y que de verdad debemos trabajar. Todo esto que hemos nombrado hasta aquí puede trabajarse desde un ambiente de acompañamiento, de terapia, de lo que sea, pero desde el siguiente punto de vista, de que quizá lo que tenga que hacer es ausentarme de este ambiente por un tiempo determinado o de estas personas para darme cuenta de cuánto estoy siendo afectado en función de esto, ¿no? Porque por muchas veces lo que se intenta es arreglar o salvar esta relación, sea en cualquier ámbito, ¿no? Y con esto nos involucramos cada vez más. Entonces lo que Claro. buscamos es ausentarnos un momento para ganar una nueva perspectiva y entonces sí Ujú. tomar una decisión si quiero permanecer
¿cuál sería el coste de permanecer ahí? ¿Cuánto debería seguir sacrificándome? ¿Cuál sería mi límite para permanecer o para dar una nueva oportunidad a esta relación? O si no, si quiero ausentarme por un momento y trabajar en mí mismo, e invertir en mí mismo, ¿no? Yo creo que la segunda alternativa pues siempre es la mejor. Claro, ahí es donde notamos muchas veces el pánico, diría, ¿no? El miedo atroz que alguna persona puede manifestar ante esa situación, ¿no? Porque incluso Ujú. cuando tú le dices a una persona, mira, te tienes que distanciar para al menos tomar perspectiva, y tú notas casi que esa persona casi que se pone como gato panza arriba, decimos aquí, ¿no? O sea, se resiste con todos los medios, se pone súper defensivo, es casi como que contempla cualquier otra opción, incluso morir en el intento, morir por la patria, pero no contempla siquiera poner esa distancia de seguridad, poner un poquito de perímetro, ¿no? Cuando tú notas que esa persona se resiste de esa manera, entonces ahí es donde podemos hablar de dependencia emocional, que creo eh, actúa, para que nos entiendan también las personas que nos están escuchando, actúa como una forma de adicción. Sí. Normalmente cuando los psicólogos hablamos de adicciones hablamos de cuatro términos, ¿no? Por una parte lo que llamamos en sí dependencia, que es Ujú, esto de sé que esto no es bueno para mí, pero estoy enganchado. ujú. Luego hay un elemento de tolerancia, necesitamos mayor dosis de lo que estamos sufriendo o viviendo para llegar al nivel de disfrute de lo que estaríamos esperando y que Eso teníamos es. antes, pero que ahora no tenemos y a pesar de eso seguimos y seguimos. Luego resulta que está el síndrome de abstinencia que sentimos cuando nos separan del foco de aquello que nos engancha, pero luego está esto que tú dices, ¿no? Lo necesario para superar una adicción es desintoxicarse. Y la Exacto. desintoxicación solamente se produce cuando ponemos distancia. ¿Ves este proceso normalmente en las personas con las que hablas? Veo, y de hecho me gusta el término amor adicto, ¿no? Porque al final una persona se vuelve un amor adicto. Y hablando de la dependencia emocional, una de los conceptos de la dependencia emocional que me gusta mucho es que funciona como una esclavitud consentida. Al final, el dependiente, porque la dependencia no es amor, amar no es depender. Ujú. Al final, el dependiente es un esclavo o se vuelve esclavo de forma consentida porque está dando el permiso a esta persona para controlarle. Sí que detrás de todo comportamiento existe un beneficio y hablaste un poco sobre esto en el sentido de quizás si soy una persona pasiva en el aspecto de tengo una autoestima bajita, hay una gran probabilidad que busque a un opuesto y esta persona con una autoestima pues extremadamente desmedida pues sería quizá aquí un narcisista, ¿no? Entonces existe esta simbiosis y en esta relación pues sí juega mucho con la manipulación. Pero hablar de dependencia emocional siempre me gusta ilustrar de esta forma porque creo que es muy sencillo, entonces aquí intentaré dibujar. Es normal cuando hablamos de dependencia emocional que exista una dependencia vertical. Esta dependencia vertical empieza del cuidador, ¿no? A la persona que necesita ser cuidado. Entonces, fíjate, un niño cuando nace un bebé, pues el bebé tiene una dependencia emocional hacia su madre, hacia su padre o su cuidador. Entonces, es absolutamente normal que un bebé hasta los 2 años se vea vulnerable, débil, frágil y necesite de esta dependencia emocional. Y a esto le llamamos una dependencia vertical. Pero lo que buscamos es transicionar a lo largo de la vida para no más depender de quién ser cuidado, sino que relacionarnos desde una perspectiva horizontal, no lado a lado. De esta forma, ya no estoy más buscando por quién ser cuidado y ojo, tampoco estoy buscando a quién cuidar, porque a esto le llamaríamos codependencia. Entonces, es importantísimo darse cuenta de estos patrones que quizá nos acompañen hace mucho tiempo, pero observarlos es el primer paso para el cambio. Claro. Es que además estaba pensando que a veces creo que todos estos temas se juegan y se ganan en los grises, ¿no? Porque a veces Ujú. las personas somos muy como de blanco o negro. ¿Hay dependencia o no hay dependencia? Y bueno, a veces las cosas no son tan sencillas como esa. Voy a poner Sí, un ejemplo muy tonto. Porque en parte, por ejemplo, en los núcleos familiares o en pareja, puede haber una sana dependencia, por ejemplo, en el término que lo voy a plantear ahora. Si yo, por ejemplo, tengo hijos y ujú. resulta que mi hija, Dios no lo quiera, tiene un accidente hoy, claro que mi estado de ánimo, mi bienestar, en un sentido, es dependiente de cómo Sí, está mi hija, claramente claro. sí.
Pero ahí estamos hablando de una dependencia saludable. ¿Por qué? Porque somos un equipo, somos una función, tenemos una función familiar, nos cuidamos unos a otros y de alguna manera, para que el equipo esté bien, cada uno de los miembros tiene que estar bien. Y entonces, donde uno tiene un problema, los demás, así debería ser en parte, nos lanzamos a cuidar. Es decir, no estamos diciendo que cuidar de otro o ser cuidado sea malo. No, Esto no, no va de o absolutamente malo no. o bueno. Esto va de, como tú dices, ser capaces de transicionar a lo largo de la vida y no estar teniendo patrones que me atrevería a decir son infantiles, en los que casi que lo que estamos buscando es más un papá o una mamá dentro del plano de la pareja, por ejemplo, cosa que ya a mí por lo menos ya no, solamente mencionarlo me da grima, o sea, puedo entender lo bonito que es que cuiden de uno y cuidar a otro, pero como digo, desde una dependencia saludable que en ningún caso, entonces, estoy bastante convencida de que seguramente casi mejor no usar la palabra dependencia ni siquiera saludable para que la gente no se confunda, ¿no? Pero lo digo porque a veces decimos, pero entonces, si yo me siento mal porque mi pareja está mal, ¿eso debe ser malo? Pues a ver, no es malo, pero no es malo porque lo manejes dentro de un orden que, como tú bien decías antes, no te esté llevando a sentirte peor cada día, no lleve a distorsionar la imagen que tienes de ti mismo, no tengas que dejar de ser tú para estar nada más que supliendo las necesidades del otro. Y claro, estamos en una época en la que parece que si algo es voluntario ya está bien, de nuevo, blancos o negros, ¿no? Porque no, señores, o sea, en una relación saludable tiene que haber voluntariedad y desde luego tiene que haber aceptación de lo que está sucediendo si es bueno, pero tiene que haber también reciprocidad. No hemos hablado Qué bonita con palabra. esa palabra, pero qué bonita es precisamente en un contexto como este, ¿verdad? Porque esa reciprocidad es la que garantiza, y lo voy a poner de una manera muy tonta, yo no voy a dibujar porque soy fatal dibujando, pero voy a poner un ejemplo muy tonto. Esto es como, imagínate una relación interpersonal del tipo que Sí, sea, me da igual si es de pareja o de amistad, ¿vale? Estamos alrededor de un tablero de ajedrez, tú estás a un lado, yo estoy al otro, parece que estamos jugando al ajedrez, pero resulta que hay un momento dado en el que cuando yo como una de tus piezas, resulta que mato una, pero cuento 20. Y tú dirías, un momento, así no se juega al ajedrez. sí, sí. Parece que estamos jugando al ajedrez, pero tú estás usando las normas del parchís. ¿Qué está pasando aquí? Eso de Las que mato una, cuento inventaste tú. 20. Claro, entonces, háblanos de la reciprocidad, porque claro, la voluntariedad, la aceptación, el dar permiso es una parte, el consentimiento es una parte, pero cuando no hay reciprocidad, aunque haya consentimiento, aquello puede ser un infierno. Exactamente. Creo que una de las cosas que deberíamos considerar, y al principio hemos hablado sobre esto, este estándar de, bueno, existe muchísima confusión en función de lo que sería sano, cuál sería el patrón. Quizá el patrón establecido al día de hoy se toma mucho como una moralidad, una falsa moralidad, pero sí algo que deberíamos considerar es que el amor no es suficiente para mantener una relación o la percepción idealizada del amor necesita venir, necesita ser respaldada por algunas otras cosas que son iguales de importantes. Entonces, por ejemplo, no es normal que una relación sea llena de amor, aunque sea un amor idealizado, y se falte respeto, y no se sea Claro. honesto, y exista demasiado egoísmo, ¿no? Entonces, este sería el amor incoherente, el amor de habla, pero no de hechos, ¿ok? Entonces, este amor que se dice ser vivido, idealizado en una relación, necesita ser respaldado justamente por estos hechos, ¿no? La reciprocidad es uno de ellos. Por veces he visto que las relaciones, de forma general, como estamos hablando, se basan muchísimo en la generosidad, ¿no? Entonces, yo soy el generoso, el que aporta, el que da, el que entrega, el que hace todo en función del otro. Pero fíjate, un buen equilibrio sería aportar a esta generosidad una buena medida de reciprocidad. Reciprocidad pues sería, estoy haciendo lo que estoy haciendo porque estoy convencido que esta persona haría lo mismo o algo mejor todavía para mí, ¿no? Entonces existe este hilo de seguridad en la reciprocidad. Entonces, yo que tú que estás ahí al otro lado, consideraría estos otros elementos porque son importantísimos y respaldan a una relación sana. La reciprocidad, la honestidad, la complicidad, ¿no? El amor, la generosidad, ¿no? La pasión, todo eso es parte de un conjunto de valores
que necesitamos valorar para que una relación sea funcional. Y es que a lo mejor tenemos que empezar a no llamar amor a lo que no es amor. Yo me acuerdo de una teoría que nos enseñaban en la carrera cuando la estudiaba, y venía a decir, bueno, era la famosa teoría del triángulo del amor de Stenberg, que Ujú. menciona la conjunción de 3 elementos para un triángulo perfecto, Sí, el que sería por una compromiso, parte la compromiso, intimidad. la intimidad y luego la parte pasión, atracción, todo Exacto. esto, ¿no? Y claro, hoy por hoy, por ejemplo, época posmoderna, siglo XXI, la gente se súper lanza, por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con la pasión, lo emocional, cómo me hace sentir, todo esto, ¿no? Pero luego, por ejemplo, se abandonan cuestiones de intimidad, se malentiende la intimidad, se malentiende el compromiso, se le tiene un pavor terrorífico al compromiso. La intimidad, pues casi que si no es intimidad sexual no se considera intimidad. Entonces primero nos acostamos y luego somos amigos y nos averiguamos cómo se llama la persona o el apellido, cosas así, ¿no? Prácticamente. Lo vemos constantemente en las series de televisión. Y claro, efectivamente al final se le llama a esto amor, amor fatuo, amor romántico, amor tal, amor cual, pero realmente a lo único que podríamos llamar amor con la boca llena y con pleno convencimiento sería si los 3 elementos están procurando equilibrarse y se equilibran por parte de ambos por igual. Claro, entonces se trata de esa reciprocidad, se trata de que todos esos elementos, esos ingredientes son fundamentales, se trata de no llamar amor a las cosas que no son amor, pero además se trata de que tengamos una mentalidad mucho más amplia de la que estamos teniendo y que estemos además dispuestos a profundizar en estas cuestiones de las relaciones y no quedarnos solamente en lo puramente superficial, ¿no? No de balde, uno de los libros, fíjate, que yo estoy segura de que este libro lo tienes que conocer o te sonará como mínimo, uno de los mejores libros que hay escritos a día de hoy sobre terapia de pareja para terapeutas principalmente, Ujú. es un libro de Aaron Beck, que era un, Pues sí, claro que sí. era un Sí, sí. mago de la psicología. Ha muerto el año A pasado, él, ¿verdad? eso es, muy recientemente Sí. fallecido. A él le debemos algunos de los mejores instrumentos de medición de la depresión y la ansiedad en el plano Ujú. de la psicología clínica, pero el libro que él escribió, que décadas después sigue siendo de cabecera para todos los que trabajan o hemos trabajado en terapia de pareja, se llama Con el amor no basta. Sí. Título épico donde los haya, que nos pone el dedo en el ojo, para dejarnos bien claro que desde luego con esa visión simplemente romántica no vamos a ninguna parte, Bueno, porque he hacen pillado un falta par de otras. cositas de ahí. Sí, 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 pues ese libro de verdad es fantástico. Es verdad que puede ser un libro denso para alguien que no es terapeuta, Ujú. pero también creo que es un libro relativamente accesible. Bueno, A lo cualquier persona mejor podría leerlo, sí. eso es, a lo mejor echándole un poquito de paciencia. Lo digo porque hoy la gente a veces lee poco y lee rápido y mal por aquello de las prisas con las que vivimos, ¿no? Entonces, es verdad que no es un libro tipo novela, ¿vale? No es un libro de autoayuda, es un libro de rigor, es un libro serio, pero de verdad, de esos libros que merece la pena tener en la biblioteca. Hablando de meter el dedo en el ojo, una de las cosas que quería hacer, porque soy así de malvada, es preguntarnos y preguntarte, ¿estas cosas pasan en la iglesia también o no? A nosotros los cristianos estas cosas no nos pasan. Fíjate, desgraciadamente sí, pasa en la iglesia. Me gusta una terminología que estas cosas pasan en este ambiente religioso, porque quizá este ambiente esté compuesto de narcisistas en rehabilitación, ¿ok? Y aquí no me refiero a personas que sufren del trastorno de personalidad narcisista. Me refiero a características, ¿no?, de un narcisismo que son intrínsecas a la personalidad de cualquier persona, unos más potencializados y otros no. Pero resulta que sí, que pasa. Lo que no deberíamos hacer es minimizarla. Lo que Claro. me gusta mucho la percepción de aclarar las cosas desde un foco de luz. Ujú. Entonces, cuando echamos luz en una situación, vemos las cosas tal y como son, dejamos de idealizar la situación o de proponer cambios pues, que no son reales, ¿no? Dejamos este lado muy optimista, salimos del victimismo que genera un pesimismo, ¿no? Y somos realistas, sin anestesia, viendo las cosas tal y como son. Entonces creo que este sería en ambientes religiosos el primer paso para identificar, ¿no? Y empezar a manejar las cosas, como echando este foco de luz. No es que por estar Ujú. en este ambiente, este tipo de comportamiento no debería pasar, o sea, nada más lejos de la verdad,
pasa en cualquier ambiente, hay buenas y malas personas en el sentido de sus comportamientos en cualquier ambiente, pero en este ambiente principalmente deberíamos utilizar esta luz, deberíamos ver las cosas tal y como son, no minimizarlas. Claro, muchas veces sospecho que precisamente por esa razón, por lo importante que es arrojar luz, por una parte eso, tenemos que hacer el ejercicio de reconocer que la Iglesia es un hospital en el que hemos llegado los que estábamos más necesitados, más perdidos, más enfermos, más hechos polvo, ¿no? Eso para empezar. Ahí efectivamente ese fogonazo Exacto. nos abre mucha claridad. Ahora, creo que a veces también, quizá precisamente porque cuando estos abusos se producen en la Iglesia, demasiadas veces se hacen con la Biblia en la mano. Y la Biblia se ha utilizado para muchas cosas que no tienen nada que ver con el propósito para el que se escribió. Somos los humanos, somos expertos en tergiversar tantas cosas y torcer el texto bíblico y llevárnoslo a nuestro terreno, ¿no? Y cuando alguien es un manipulador, por ejemplo, y está en la Iglesia, pues no es tan fácil dejar de ser un manipulador solo porque has llegado a la Iglesia. O sea, llegar a la Iglesia en un sentido hace que uno empiece una transformación si realmente Jesús ha venido a la vida de la persona. Pero hay todo un proceso por el cual efectivamente esa transformación se va dando de una manera paulatina y a veces también se nos olvida que dentro de la Iglesia todo lo que hay no son enfermos en el sentido de gente rescatada que está en Ujú, ujú. recuperación. También hay muchos lobos disfrazados de cordero, mucha cizaña entre el trigo que se cuela también entre nosotros y que muchas veces se aprovecha del buen hacer y del buen querer de muchos que entendiendo de nuevo mal el amor cristiano y pensando que se es más cristiano siendo pasivo que siendo asertivo, cuando Jesús era terroríficamente asertivo, debo decir, pues resulta que entramos en ese tipo de cosas también. Y claro, ¿cuánto duele, no? Por eso hacía la pregunta o quería Muchísimo. poner un poco esto en contexto. ¿Cuánto duele cuando alguien a quien tú consideras, porque lo es, tu hermano, y no tienes razones para pensar o juzgar que no lo sea, eso lo sabe solamente el Señor, pero personas que dices, es mi hermano y sin embargo es del que he recibido esta estocada mortal y encima me viene con la Biblia en la mano y me hace creer que esto es de tal manera o de tal otra y yo no me siento cómodo con esto, pero por otra parte quiero honrar al Señor, pero no sé si lo estoy haciendo. Y entonces la persona entra ahí en una especie de lucha interna tan horrible y en el fondo, al final, esto se reduce a un comportamiento tóxico también dentro de la iglesia con la Biblia en la mano, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto y qué es lo que observas? Me parece que es un temazo, es importantísimo y sería imprescindible no hablar de él. O sea, necesitamos hablar de este tema porque este tipo de manipulación se manifiesta en distintos ambientes, no solamente el ambiente de amistades o laboral, también en el ambiente espiritual, en una comunidad religiosa, ¿no? Pero yo que tú haría la siguiente análisis. No puede ser o sería muy incongruente a que una persona diga es que me siento lleno de amor, pero esto llena mi pecho de tristeza. O sea, existe muchísima incoherencia en el sentido de atribuir a estos ambientes o a estas personas que manipulan un amor, ¿ok? Siendo que no es amor como aclaraste. Claro, Entonces, si al final las señales te generan este malestar que no deberías sentir en un ambiente así, ojo, porque quizá no es porque alguien lo hace en nombre de Dios que esto le da una cierta legitimidad. O sea, legitimidad. Ujú. no, no, definitivamente no. Entonces, yo que tú desconfiaría de gente así, de gente que se acerca, pero a la vez deja una marca muy negativa, de gente que trata de imponer y no proponer, de gente que trata de machacar y de no promover, ¿no? Personas así normalmente son, bueno, como he dicho antes, son muy narcisistas, ¿no? Entonces se percibe esta egolatría, su ego, y la necesidad de tener personas que dependen de ellos. Entonces, si estás en un ambiente así, definitivamente no es tu culpa estar ahí, pero una vez que te das cuenta, es tu responsabilidad salir de ahí porque existen Claro. muchos buenos ambientes compuestos por comunidades religiosas que sí, de verdad quieren amar a Dios y servir a los demás. Entonces, yo que tú, pues no permanecería en este tipo de comunidad. Y qué importante además en esto que tú acabas de decir, ¿no? Claro, esto a los que quizá nos están escuchando y no sean cristianos tienen que estar alucinando en colores. Pero para los que son cristianos creo que van a entender muy bien lo que les voy a decir ahora y que creo estarás de acuerdo, ¿no? Necesitamos conocer muy bien las escrituras para diferenciar la verdad de la mentira, porque además la manipulación en esencia
es que en la misma frase tú mezclas algo que suena a verdad con algo que es mentira, haces un cóctel, lo lanzas y la persona lo va a recibir como algo que es verdad, pero no es verdad. En el fondo le va a envenenar, por eso se siente mal, se siente incómodo, inquieto, no tiene paz en ese sentido, pero no ha podido diferenciar lo que está bien y lo que está mal, porque, a ver, cuando conocemos la palabra y entendemos el espíritu de la palabra, no la letra que mata, sino el espíritu por el cual se escribió esa palabra, aquello es liberador, aquello vivifica, aquello nos lleva a otro Exacto. nivel. Pero cuando resulta que alguien te está diciendo que esto es porque te quiero, pero lo que te está diciendo es una barbaridad que no se sostiene por ninguna parte, a poco que sepas de Biblia, pero no sabes de Biblia y no puedes diferenciarlo, resulta que muchas veces terminas cayendo en todos esos clichés de quien te quiera llevar a izquierda o derecha, que no tenga ningún especial interés en ser asertivo y que sin embargo, bueno, pues está acercando el asco a su sardina, tú te estás dejando llevar, aplicas la confianza de que como esto es una familia de fe, pues al final aquí todo el mundo es bueno. Y fíjate qué tontería más grande lo que voy a decir, pero no es una tontería en el fondo. Esto que decíamos antes de que la asertividad es verdad, justicia y amor, esto no lo digo yo, esto lo plantea Pablo en la epístola a los Efesios, cuando en el capítulo 5 dice, comportaos pues como hijos de luz, y luego abre paréntesis en los versículos del 8 al 10, así actúan los hijos de luz, bondad, justicia y verdad. ¿Será que si hiciéramos las cosas así en la Iglesia no seríamos muchísimo más asertivos? No habría espacio para la pasividad, para ese amor malentendido y tampoco habría espacio para la manipulación, porque nadie se daría a obviar la verdad, a obviar la justicia, a obviar el amor, sino que entonces, al menos si hubiera lobos entre nosotros, que los hay, podríamos distinguirlos. ¿Qué papel juega en todo esto también la ignorancia? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que una de las cosas que deberíamos proponer para el cambio o para tomar las riendas otra vez de la situación, no sea cual sea el ambiente, por veces suena muy bonito esto de ser independiente, ¿no? Establecer tu espacio de autonomía y sí que de verdad es necesario, pero me gusta trabajar el concepto de una cierta emancipación emocional. Me gusta este concepto de emancipar personas para que no dependan más de mí. Creo que los padres, cuando crean sus hijos de forma correcta, crean sus hijos pensando en su emancipación, pensando que se vuelvan personas capaces de tomar sus propias decisiones y asegurados que están siguiendo un camino justo, un camino de justicia, un camino correcto, ¿no? Entonces, en una comunidad religiosa, creo que deberíamos promover esta emancipación emocional o espiritual, pero dar a la gente la oportunidad de crecer a punto de que ya no dependan más de nuestro conocimiento, a punto de que ya no dependan más de nuestra opinión en este aspecto de decir qué deberían hacer o qué deberían dejar de hacer, ¿no? Creo que esta emancipación blinda justamente la sabiduría, que sería el opuesto a la ignorancia, ¿no? Entonces, Uh -huh. quizá uno de los 3 puntos para ser súper práctico, para empezar a trabajar con este proceso de emancipación, pues sería buscar una red de apoyo, ¿ok? Personas externas a esta situación a quien puedas confiar, ¿no? Me gusta mucho un pasaje de la Biblia de Proverbios que dice que en la multitud de consejeros, pues existe la Está la sabiduría. sabiduría. Entonces, Uh -huh. busca tu red de apoyo, porque quizá en esta red de apoyo encontres, ¿no? La sabiduría. También es verdad que la ayuda profesional se vuelve muy asertiva y necesaria en momentos así. Escuchar de alguien, me gusta la concepción que los terapeutas, no nos da tiempo de explicar aquí, pero que los terapeutas son como una corteza prefrontal externa a ti mismo, ¿no? Entonces, pues te van a escuchar, no te van a juzgar, no están influenciados por eventos del pasado, no están influenciados por presiones, por buscar la aprobación de nadie, no, no, que van a hacer el trabajo duro que hace la corteza, ¿no? Prefrontal. Entonces, buscar ayuda profesional es fundamental en este proceso para que puedas lograr y superar con una cierta agilidad, ¿no? Uh Y -huh. por último, empezar a desarrollar lo que tanto hemos hablado aquí, la asertividad, que viene muy pegada también con el amor propio, con el autorrespeto, con la necesidad de volverse digno, de percibirse digno otra vez, ¿no? Uh Entonces, -huh. creo que Uh son -huh. elementos fundamentales y deberíamos considerar para tomar las riendas de la situación y volver a emanciparnos Claro. emocionalmente. La verdad es que a mí esto lo que me abre son un montón de posibilidades en la cabeza de otros temas que quizá creo que sería muy útil poder hablar. A lo mejor te tengo que emplazar para, por ejemplo, un día
tener una sesión especialmente dirigida a personas que son padres y educadores, sin Ah, ir pues más me lejos, encantaría. porque estamos generando unos niveles de dependencia emocional en las nuevas generaciones absolutamente brutales, porque Wow. al final la sobreprotección es una forma de agresión de la que no nos estamos dando cuenta. Estamos generando un nivel de incapacitados emocionales, por eso no paran de aumentar las cifras de suicidio, por ejemplo, cada año. Sí, sí. Y por eso tanto énfasis teníamos en esta semana en trasladar también, no solamente pensando en la gente joven, en cualquiera de nosotros, esa relación tan estrecha que hay entre tener una dependencia emocional en una relación de tipo tóxico, del tipo que sea, amistad, pareja, lo que sea, con cómo eso daña la salud mental. Así que me da la sensación de que, aparte de que ha habido mucho movimiento de personas que se han quedado en la entrevista y que han estado ahí también lanzando sus comentarios y ovacionando y dando like de alguna manera, como diciendo, estamos de acuerdo con lo que se está diciendo, creo que esto nos abre, digamos, un sentido de responsabilidad extra a ti y a mí en buscar oportunidades para seguir profundizando, Estoy porque creo que la gente encantadísimo. lo necesita y creo que hacemos un bien. Estaban muchos preguntando si iba a quedar grabado. Lo dijimos al principio, lo Sí, recuerdo sí, ahora. seguramente sí. Si la tecnología no nos falla, vamos a intentar dejarlo por lo menos en mi perfil. No No, sé si quizá en el de en mi Marcelo perfil lo también. vamos a poder dejar quizá en los dos. Entonces, adelante con buscarlo. Tenéis que seguir, perdonad la voz ya de jueves por la noche, tenéis que seguir a Marcelo. Marcelo tiene una cosa que me gusta mucho en su perfil y es un tipo sencillo, es un tipo directo. Sus posts son muy, muy claros, muy accesibles. Lo que da es una información en píldoras que me parece que es tremendamente necesaria. Nos ha lanzado además perlas maravillosas, épicas a lo largo de Gracias. este rato, por ejemplo, esa de emancipación emocional que algunos están también mencionando y aplaudiendo ahora en los comentarios. Así que yo te quiero agradecer muy especialmente el que Y hayas yo a ti estado. por este espacio, imagínate. No, la honra es mía, yo estoy encantada y lo que te voy a proponer es que les cuentes a quienes nos están escuchando cómo pueden encontrarte, cómo pueden seguirte, si hay página web, si tienes publicaciones, en tu red personal. Bueno, cuéntanos cómo te pueden encontrar. Bueno, página web estamos desarrollando una y todavía estamos preparando un par de cositas, entonces creo que ahora como estamos a las puertas del fin del año, en enero ya la tendremos, así que Muy bien. podremos ver muchas cositas chulas ahí. De momento podéis seguirme en el perfil, ¿no? De Instagram. También aquí me gustaría replicar y decirte que si estás viendo este vídeo ahora mismo o después, pues me gustaría que pudieras seguir a Lidia también, porque además de ser psicóloga, es escritora. Espero leer tus libros y luego te haré mis comentarios también de forma pues muy singuela, ¿no? Y nada, pues encantadísimo de compartir este tiempo contigo y sí que comparto de la idea que deberíamos estar hablando de más temas, de más ventanas que hemos abierto aquí y aportando muchísimo más a esta comunidad tan bonita que es la Internet, que son tus seguidores, mis seguidores. Totalmente de acuerdo. Bueno, por lo pronto, en enero tenemos que hablar porque vamos a Sí o aprovechar el sí. estreno de la página web. Voy a aprovechar para contaros que yo estos días estoy dándole una vuelta a la mía porque hacía ya casi un año que no la tocaba. Han pasado muchas cosas muy interesantes en este año y bueno, a mí me podéis seguir en este caso en lidiamartin.com. Ahí hay dos maneras en las que procuro ayudaros. La primera de ellas es dando respuestas acerca de salud mental, especialmente también para cristianos, que a veces no nos sirven los libros de autoayuda, no nos sirve cualquier web, no nos sirve cualquier profesional y necesitamos buscar y entonces ahí hay muchas respuestas y muchas, espero, soluciones también a algunos temas, por supuesto la parte de la ayuda profesional en forma de terapia, ¿no? Pero ahí en la página web lidiamartin.com encontráis todas estas cosas. Animaos entonces a poder revisar este directo que vamos a dejar si Dios quiere, compartidlo, si os ha gustado y nos dais feedback, nos ponéis que os ha gustado, pues lo vamos a agradecer mucho porque así Estupendo. procuraremos hacer más de estas cosas y si no os ha gustado, decídnoslo también, tenemos las espaldas anchas para aceptar la crítica y buscaremos cosas que os interesen más. Así que bueno, mil gracias, A ti, Lidia, Marcelo, imagínate. a este brasileño afincado en España, al que le agradecemos mucho que hable también español además y que se haya Pues mojado gracias. con todos estos contenidos de los cuales nos beneficiamos tanto. Te mando un abrazo enorme, abrazo que va de Madrid a Alicante, que espero que te llegue así como directo. A Valencia, pero casi. Muchísimas gracias.
y abrazo a quienes estáis ahí al otro lado de la pantalla. Os esperamos en breve con otros temas. Descansad mucho y, por favor, relaciones tóxicas las menos posibles. Un Eso abrazo grande es. para todos. Chao, chao. Chao, Igualmente. chao.